34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Actualización en enfermedades crónicas del adulto. ¿Ocurrió algo en la pandemia además de la COVID-19? Es el tema a cargo del doctor Juan Manuel Toro Escobar, médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia, con maestría en epidemiología de la Universidad CES, actualmente decano del programa de medicina de la Universidad EIA y del Hospital Pablo Tobón Uribe. Un cordial saludo, un agradecimiento muy especial al Comité Académico del Congreso y a ASMEDAS por esta gentil invitación. Y en los próximos minutos vamos a comentar algunos aspectos sobre si pasó algo en este tiempo de pandemia, además de la COVID-19. Todos sabemos cómo esta pandemia nos cogió de sorpresa cuando ya muchos habían dicho que las enfermedades infecciosas iban a ser cosa del pasado. Tenemos en este momento un número importante de fallecidos y de personas que han quedado con secuelas derivadas de esta enfermedad y como vamos a ver de las repercusiones que hubo con esta. Estas son las famosas 4 curvas que se han descrito que van a ocurrir, porque todavía no han ocurrido todas con esta pandemia. La primera obviamente es la enfermedad aguda, pero en la segunda ya empezamos a ver lo que fue la urgentización de los pacientes crónicos que no fueron adecuadamente manejados durante este tiempo. Una tercera curva que serían las recurrencias o otros brotes del virus. Y la cuarta curva, que es la que estamos empezando a ver ahora, es aquellas enfermedades crónicas que no controlamos adecuadamente y que en este momento estamos viendo esas consecuencias del mal control. Y una quinta curva que apenas está insinuando, pero que ya podemos evidenciar, que son los problemas que dejó esta pandemia en la salud mental y los problemas económicos. Entonces vamos a referirnos a las enfermedades cardiometabólicas y al cáncer como esas enfermedades crónicas que no fueron suficientemente atendidas durante la época de la pandemia y que ahora estamos viendo esa cuarta curva. Entonces, todos conocemos cómo de los factores de riesgo para tener enfermedad severa por el SARS-CoV-2 están estos factores de riesgo que eran las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Es decir, todas las enfermedades crónicas tenían un riesgo mayor para hacer enfermedad severa. Pero igualmente los pacientes con COVID severo hacían complicaciones de estas enfermedades cardiometabólicas, particularmente cardiovasculares. ¿Qué se sabe que producía el virus en los pacientes con enfermedad cardiovascular? Eran más propensos a hacer daño miocárdico agudo, una miocarditis hasta el 10% de los pacientes, y se sabe que los que hacían este daño miocárdico agudo aumentaban la mortalidad. Hasta 1 de cada 4 pacientes hacían episodios de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. 1 de cada 5 arritmias, consecuencia de esa inflamación miocárdica. Hasta un 6% falla cardíaca aguda y desafortunadamente no se ha podido estimar, pero se sabe que hay un aumento en los casos de ataque cerebrovascular. Uno de los puntos que dio más controversia en la enfermedad cardiovascular con la pandemia fue el hecho que descubrir que el receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina era el sitio donde se plegaba la proteína spike para que el virus entrara a las células. Entonces, ante este descubrimiento, muchos médicos en forma acelerada empezaron a retirar o a cambiar el uso de todos los medicamentos que actuaban en este sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual causó un agravamiento o una descompensación innecesaria en los pacientes con hipertensión arterial, falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Ya hoy en día sabemos que no solamente no es un factor de riesgo, sino que los pacientes que toman específicamente bloqueadores del receptor
de angiotensina 2 pudieran tener cierto grado de protección para las formas severas del virus. No es un secreto que la atención de la enfermedad cardiovascular en la pandemia se afectó. Entonces, se dejaron de hacer procedimientos diagnósticos y terapéuticos, el 95% fueron suspendidos. La mayoría de los paros cardíacos ocurrieron donde no debería ser, en las casas o en los sitios de reclusión, lo cual hace que el pronóstico sea menos favorable. Hubo un retraso en el tiempo en que consulta el paciente con un síndrome coronario agudo. Si antes se demoraban en promedio en llegar al sitio, a la unidad coronaria, 82 minutos, durante la pandemia se demoraban hasta 300 minutos. Y el tiempo puerta-balón, que es crítico sobre todo en los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, casi que se duplicó. Hubo menos hospitalizaciones por falla cardíaca, pero porque los pacientes no consultaban. Y menos diagnósticos nuevos de fibrilación auricular. Posiblemente estemos viendo muchos pacientes con SB embólico que no fueron suficientemente diagnosticados en forma precoz de su arritmia. En los cambios en el estilo de vida hubo dos caras de la moneda. Hubo un lado negativo en que muchas de las personas, más o menos la mitad, hicieron menos actividad física, se volvieron más sedentarios, aumentaron de peso, aumentó el consumo de comidas altamente calóricas y de pasabocas y snacks. El tiempo en pantalla en computadores, tablas, etcétera, aumentó y obviamente hubo un aumento del estrés, de la depresión y de la ansiedad. Pero por otro lado ocurrió una revolución favorable, una revolución fitness. Hubo muchas personas que aprovecharon este tiempo para hacer ejercicio al aire libre o con sus equipos de ejercicio que eran para colgar ropa en sus casas y ahora sí los empezaron a utilizar. Mejoró el tiempo de sueño. Aumentó el consumo de dietas saludables, los domicilios no fueron tanta comida chatarra, sino más sanos. Es decir, hubo un mayor compromiso con el autocuidado, más o menos en la mitad de las personas. Y además hubo ciertas tendencias en innovación para hacer unos hábitos pues cada vez mejores. Uno de esos hábitos, de esas innovaciones, por ejemplo, pudiera ser esta. Y es que viendo a ver cómo se podía utilizar ciertos biomarcadores para hacer diagnósticos no presenciales sino remotos, esta gente de la Clínica Mayo, por ejemplo, encontraron que la voz humana puede ser un biomarcador predictor de enfermedad coronaria. Entonces diseñaron este dispositivo, que es una app para el celular, que a través de las características de la voz de la persona diferencia unos fenotipos, unos de los cuales pueden ser pacientes de alto riesgo de eventos coronarios agudos. Los pacientes obesos generalmente tuvieron o reganancia de peso o dificultad para perder peso, e incluso los que eran candidatos a cirugía bariátrica se les cancelaron las cirugías. Y este cambio se vio particularmente en los países donde la obesidad se asocia con una alta incidencia de diabetes mellitus, o sea, en Latinoamérica. Pero el otro aspecto importante es que hay como una flecha en doble sentido entre esa relación entre diabetes y el COVID-19. Entonces ya sabemos que con ese estado proinflamatorio que tienen los pacientes diabéticos de alto riesgo, tienen más posibilidades de hacer enfermedad severa por la COVID-19. Pero por su lado, los pacientes que hacen infección por COVID-19 tienen mayor riesgo de volverse diabéticos. El SARS-CoV-2 definitivamente es un virus que puede ser diabetogénico. Y como en la enfermedad cardiovascular, la atención de la diabetes mellitus también se vio afectada, principalmente algunos servicios preventivos que se hacen en los diabéticos, particularmente el seguimiento del pie diabético, el seguimiento de la retinopatía diabética. La frecuencia de los controles metabólicos fue más espaciada y definitivamente hubo menos control glicémico durante la pandemia. El otro problema que ya pudiéramos llamar hoy en día crónico es el cáncer y qué pasó con el cáncer y la COVID-19. Entonces igualmente se afectó en forma muy importante la atención del cáncer durante este tiempo de pandemia. Los diagnósticos se hicieron muy tardíos, los pacientes están llegando en estadios mucho más avanzados.
lo cual hace que su pronóstico sea menos bueno y su atención sea muchísimo más costosa. El riesgo de morir por cáncer aumentó entre un 6 y un 8%, con semanas en el retraso que son de más de 4 semanas. Una disminución en todos los procedimientos que utilizamos para el diagnóstico precoz del cáncer. La tamización de cáncer de mama, de cáncer de cervix y de colon se vieron muy afectadas. El número de casos nuevos o referidos disminuyó porque no se estaban diagnosticando a tiempo. Y se aumentaron las muertes, obviamente, por algunos tumores. Eso se vio en aquellos que son más invasivos, particularmente pulmón, esófago, mama y colon. Esa relación entre cáncer y la COVID-19 está muy bien documentada en este sitio web que se llama El Reboot. Ellos tienen ahí condensada toda la información de todo lo que se publicó sobre esa asociación entre cáncer y COVID y los medicamentos para el cáncer y la COVID-19. Si este aumenta la severidad de la expresión, de ahí salió qué medicamentos pudieran ser predisponer a los pacientes a hacer formas severas del COVID y cuáles no. Y fíjense cómo hubo un gran número de publicaciones donde hay en los estudios bien hechos unos 40.000 pacientes incluidos, y se sabe que en los pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer y se contagiaban con el SARS-CoV-2, el riesgo de morir era de más o menos el 22%. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque el cáncer en sí, y las terapias del cáncer, la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, ponen al paciente en un punto de inmunosupresión. Los medicamentos para el cáncer, muchos de ellos causan toxicidad miocárdica, entonces hay daño miocárdico y hace que sea más susceptible a hacer ese daño miocárdico agudo por el virus. Y a su vez, la COVID-19 desencadena una tormenta de citaquinas que hace que los pacientes con cáncer que tienen esa inmunosupresión o un factor procoagulante hagan esos episodios trombóticos severos. El otro punto importante que quiero tocar es cómo la investigación clínica se afectó en tiempos de la COVID-19. Este dato es reciente, es lo que sale en PubMed sobre publicaciones alrededor del SARS-CoV-2. Entonces, fíjense en cómo los reportes genéticos sobre el virus son en millones. Hubo 8.349 ensayos clínicos registrados en clinical trials. En PubMed hay más de 300.000 artículos y en otras revistas de acceso más libre hay casi 500.000 artículos que nos agobiaron a todos los médicos durante todo este tiempo. Además, las grandes revistas de la medicina decidieron con muy buen ánimo colocar las publicaciones en texto completo relacionadas con el COVID-19 de forma gratuita y de libre acceso para todos. ¿Qué pasó entonces con esos ensayos clínicos que se estaban haciendo, que se planeaban hacer cuando llegó esta pandemia? Pues obviamente la cancelación de muchos de los servicios en los centros de atención y en los grandes hospitales donde se hacen estas investigaciones clínicas se cancelaron, entonces hubo cancelación, hubo retraso en el reclutamiento de pacientes, no se siguieron los protocolos en la forma como se deberían hacer. No hubo adherencia a los protocolos, hubo dificultades en el seguimiento, hubo datos incompletos, problemas en la asignación de desenlaces y muchos centros y muchos entes gubernamentales decidieron darle prioridad, tanto logística como económica, a los estudios que tuvieran que ver con el SARS-CoV-2 y quitando o suspendiendo temporalmente otro tipo de estudios clínicos. Eso hizo que obviamente se nos retrasaran evidencias que de pronto iban a ser fundamentales para la atención de nuestros pacientes. De pronto el punto más importante que ocurrió entre la investigación y el COVID-19 es que los médicos y las personas que trabajan en investigación en salud no asumimos que la solución de un problema que era global debería ser global.
Entonces hubo un afán grande de protagonismo de grupos médicos individuales, grupos de investigación, universidades o países por tratar de dar con aquella cura milagrosa para la COVID-19, pero obviamente cuando esos estudios se hacen pequeños, la evidencia no es fuerte y por eso estuvimos llenos de evidencia, más de 500.000 trabajos publicados como vimos, pero muchos de ellos con un poder insuficiente para mostrarnos algo que verdaderamente cambiara todo. Entonces tenemos que aprender de esta pandemia, que tenemos que empezar a hacer investigación en red y que soluciones, problemas globales requieren soluciones globales. Y además hubo una pérdida en el paradigma experimental, no hubo coordinación entre las instituciones, los países y los científicos, y algunos médicos de buen criterio decidieron hacer el papel de falsos líderes y empezar a vender ideas que ellos consideraban ciertas, pero que cuando ya se veía una evidencia más sólida se veía que eran completamente falsas. Eso hizo que muchos medicamentos, entre comillas, que no eran para la COVID-19, se empezaran a utilizar para eso y se descuidara su uso en otras enfermedades, como pasó por ejemplo con la hidroxicloroquina y la atención de los pacientes con enfermedades crónicas autoinmunes. Aquí se ve muy claramente qué fue lo que pasó entonces con las investigaciones. Aumentaron esas investigaciones que tuvieran que ver con la COVID-19, pero el reclutamiento de pacientes en ensayos clínicos de otros temas definitivamente o se mantuvo estable o disminuyó en muchos de los casos. Y esta es otra de las consecuencias de esta pandemia que nos hizo olvidar un poquito los otros aspectos del cuidado de nuestros pacientes que no fueran COVID. Fíjense aquí cómo es una conferencia obviamente virtual sobre temas relacionados con el SARS-CoV-2, era llena de participantes. Pero cuando era una conferencia sobre otro tema, podíamos contar los participantes con los dedos de una mano. Es decir, hubo un desinterés por otros temas y eso hizo que posiblemente muchos de nosotros nos perdiéramos evidencia científica que pudiera haber cambiado lo que hacemos con nuestros pacientes, específicamente en el campo de las enfermedades crónicas. Entonces, ya para terminar esta charla, lo que voy a mostrar ahora son 5 ejemplos de 5 investigaciones publicadas en el tiempo de la COVID-19, pero que son de clave importancia para el manejo de nuestros pacientes y que pudieran haber cambiado si hubiéramos estado atentos lo que hacemos con el quehacer en las enfermedades crónicas. Entonces, el primer estudio fue publicado en el año 2020 en el New England Journal of Medicine y es el efecto de la finerenona, que es un antagonista de las hormonas suprarrenales, sobre la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes tipo 2. Resulta que en los pacientes con diabetes tipo 2 y nefropatía severa, pues lo que tenemos para hacer es ofrecerles un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un buen control de la glucemia y de pronto los antagonistas del SGLT2, pero de ahí en adelante no teníamos otras herramientas terapéuticas. Pues en este estudio que se llama el Fidelio en enfermedad renal crónica, este medicamento, la finerenona, que está próximo a salir en Colombia, definitivamente se asoció con un menor riesgo de eventos cardiovasculares y eventos renales, como progresión de la enfermedad renal, necesidad de diálisis o de una terapia de terapia renal a largo plazo. El segundo hace referencia a la empagliflozina, que es un antagonista de la SGLT2 que utilizamos en el manejo de la diabetes mellitus y que, como sabemos, han ido adquiriendo con el tiempo algunas indicaciones en personas sin diabetes mellitus, específicamente en la falla cardíaca con fracción de eyección deprimida y en la enfermedad renal crónica. Pero este estudio es el primer estudio en mucho tiempo que muestra que hay una intervención farmacológica que pudiera ser útil en unos pacientes que tienen la falla cardíaca con fracción de eyección preservada.
para lo cual definitivamente no había evidencia de que algo funcionara. Pues este es el primer estudio publicado en el 2021 en el New England Journal of Medicine que mostró que la empaglifosina pudiera mejorar el pronóstico de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. El tercero es un estudio en pacientes con enfermedad renal crónica, que muchos de ellos suelen tener hipertensiones de muy difícil manejo. Se nos agota el arsenal terapéutico con estos pacientes renales crónicos. Y siempre hemos enseñado, me incluyo, que los diuréticos tiacídicos, cuando la depuración de creatinina ya está muy baja, usualmente por debajo de 30, ya no son útiles. Pues como en medicina todo cambia, este estudio, publicado también en el 2021, nos muestra que la clortalidona, un diurético tiacídico, es útil para el control de la hipertensión arterial en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, o sea, con depuraciones de creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto. Este se constituye entonces en un nuevo aliado para el manejo de la hipertensión en estos pacientes. Y este hace referencia a la semaglutide, que es un análogo del GLP-1, que se utiliza ya con indicación en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero en este caso el estudio publicado es el STEP 3, es en pacientes con obesidad y nos muestra cómo, comparado con el grupo placebo, se obtiene una reducción mayor del peso y muy sostenida, muy posiblemente superior a la que se obtiene con otros medicamentos también análogos del GLP-1. Entonces se constituye la semaglutida, que es más cómoda su posología por ser más espaciada, más una opción terapéutica muy interesante en los pacientes con obesidad severa. Y finalmente, una polémica grande que tenemos es si a los pacientes cuando alcanzan los 65, 70 años y que vienen tomando una estatina para el manejo de la hipercolesterolemia, como ya se ha dicho que a esas edades las estatinas no son muy útiles, que el beneficio es muy escaso y es posible que no supere los riesgos, entonces muchos sugieren incluso retirarlas. Es claro que de pronto no iniciarlas, pero a los que lo venía tomando, muchos dicen que se debían retirar. Pues este es un estudio de cohorte realizado en Dinamarca, donde a un grupo de pacientes que venían tomando estatinas no le suspendieron la estatina y a otro grupo sí le suspendieron la estatina. Y ellos vieron qué pasaba en el tiempo. Fíjense cómo a 6 años de seguimiento, definitivamente quitarle la estatina aumenta el riesgo de eventos coronarios agudos. Entonces, de este estudio, si mi paciente llega a los 65, 70 años, está tomando una estatina y la tolera adecuadamente, no se la suspendamos, sigámoslo porque suspenderla puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares agudos. Bueno, ya para terminar, entonces quiero cerrar con esta frase que resume más o menos lo que yo he querido dar durante esta charla. Albert Camus lo que hizo fue ficcionar en un pueblo lo que era el trabajo de un médico rural en un episodio de peste bubónica, y en algún momento del libro entonces dice: todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo. Que esta pandemia ojalá nos haya ayudado a todos a estar preparados para un nuevo evento que posiblemente no esté muy lejano, esperemos que no, pero que eso tenemos que aprender. Y una de las cosas que debemos aprender es que no nos debemos dedicar solo al agente etiológico de esa pandemia, sino tener presente que nuestros pacientes tienen muchísimas enfermedades simultáneas, crónicas, degenerativas, que merecen atención igual a los pacientes con los agentes infecciosos de la pandemia. Muchísimas gracias a todos por su atención.